Muy buenas tardes, buena tarde a todos. Siempre que uno ve en la tele una ceremonia de entrega de premios, se le divide un poco la cabeza, ¿no? Una parte de su cabeza piensa que está viendo como una especie de final feliz de una peli, ¿no? O sea, toda la vida luchando, trabajando para algo y al final, como colofón, ostras, te dan un premio. Pero otra parte de la cabeza piensa que no es el final de una peli y uno se queda con ganas de saber qué pasará después, ¿no? ¿Qué ocurrirá luego? Y por eso hemos convocado aquí a 4 premiados de ediciones anteriores para que nos cuenten qué ocurrió después, ¿no? Que eso es siempre interesante. Nuestro presentador ya ha dicho los nombres. Yo no soy el responsable de que Leticia y Felipe estén juntos, de verdad, en absoluto. Y además yo me llamo Juan Carlos, o sea, Leticia, Felipe, Juan Carlos. Por suerte, Uriol Mitjana no se llama Sofía, vamos a hablar con él. Uriol, empezamos contigo, ¿vale? Yo hablé por teléfono con Uriol y me dijo una cosa fantástica. Es un tipo extraordinario, bueno, como todos ellos, ¿no? Y Uriol me dijo, mira, te lo voy a contar en plan casi infantil para que lo entiendas. Me dice, a mí me dieron el premio porque descubrí una pastilla que cura unas determinadas enfermedades infecciosas infantiles, ¿no? Tropicales, etc. Y me gustó mucho cómo me lo contó y me gustaría que volvieras a explicar a grandes rasgos, primero, ¿por qué te dieron el premio? Y segundo, ¿cómo cambió tu vida? Porque realmente los premios sirven para algo, ¿no? ¿Cómo cambió tu vida después de ese premio, que fue en el 2013? Bueno, pues es así. Yo trabajo para el Instituto de Salud Global de Barcelona, al que Grasa Machel ha hecho referencia y que nació del empeño de unos cuantos de luchar por las desigualdades en salud. Es decir, hacemos una primera reflexión y decimos, existen pobres en el mundo. Y una segunda reflexión es, ¿hay suficiente riqueza en el mundo para que no haya nadie que viva en la pobreza extrema? Claro. Pues el Instituto de Salud Global de Barcelona lleva a cabo sus tareas de investigación para mejorar la salud, la vida y el acceso a los servicios básicos de poblaciones pobres. Y en mi caso concreto, pues caí en Papúa Nueva Guinea, en Oceanía. Y un problema muy común en Papúa Nueva Guinea son las úlceras en la piel. Los niños no siguen medidas higiénicas y cuando vas a los poblados todos los niños están plagados de llagas, ¿no? Pues necesitábamos encontrar una solución para eso. Y ciertamente me premiaron porque di con una pastilla que podía curar las úlceras tropicales. Impresionante. Y además, tú fuiste con el premio y gracias a ese premio en la OMS te financiaron, te pudiste ir a Papúa, incluso te otorgaron como una especie de medicamentos, ¿no? Te dieron una base de medicamentos suficiente como para que pudieras emprender allí en Papúa la cura de esos chavales, ¿no? Sí, es así. Es decir, yo me voy con mi descubrimiento y con mi premio bajo el brazo. Con el premio bajo el brazo y a Ginebra. Entonces digo, existe esta nueva herramienta y la posibilidad de conseguir algo grande para la humanidad. Y la Organización Mundial de la Salud me dio todo su apoyo y confiaron en mí para que demostrara que esta infección tropical se podía erradicar de toda una provincia. Y durante los últimos 2 años, después de que me premiaran, pues he estado utilizando una donación masiva de la OMS para erradicar la enfermedad de la úlcera tropical. Y los resultados pues, han sido un éxito. Hemos logrado que todos estos niños estén curados. O sea, te premiaron por esa pastilla y hoy, 2 años después, toda esa provincia, que es Nueva Irlanda, está totalmente curada, al menos los niños están curados. O sea, 2 años después ha ido a mucho mejor, ¿no? Es así, absolutamente. Entonces ahora la Organización Mundial de la Salud ha tomado el reto de, por segunda vez en la historia, intentar erradicar una enfermedad humana del planeta utilizando esta estrategia. Claro. Es como un cuento, ¿no? Me contabas que fuiste con la foto ahí en Papúa. Me contaste una cosa que a mí me pareció graciosa, ¿no? Fuiste con
la foto donde estabas tú, que entonces era príncipe, chuleándote tú allí en Papúa, diciendo, hey, mira, mira. Y te dijeron, príncipe, pero aquí la única reina que hay en el mundo es la de Inglaterra. No, allí no eran conscientes, lo cual está muy bien si el rey quiere pasar desapercibido. Papúa es el sitio, digamos, ¿no? Es el lugar para él, ¿no? Bueno, pues así es que Papúa todavía es un país muy poco civilizado. Lo descubrieron los españoles y le dieron nombre hace muchos años, pero pareció no interesarles y solo llegaron los ingleses y ellos conocen a la reina de Inglaterra. Es decir, que si Su Majestad quiere relajarse, estar tranquilo, pues yo le invito a que venga a Papúa y también podrá trabajar conmigo. Nuestro siguiente premiado lo fue en el año 2012, es Javier Agüera. Luego podrás seguir hablando, Uriol, después mantendremos una charla común entre todos, pero ahora vamos a centrarnos en Javier Agüera, que recibió el premio en la categoría de Economía y además hay que decir algo curioso, y es que debería haberlo obtenido, pese a que lo obtuvo siendo muy joven, mucho antes, incluso a los 8 años, porque este chico que hay aquí empezó a hacer negocios a los 8 años. El primer requerimiento para que pagara el IVA fue a sus 13 años, lo cual es como de locos. Y se disfrazó una vez de personal de la limpieza, tenía solo 16 años y no le dejaban entrar en el congreso de móviles este tan famoso. Se vistió de personal de la limpieza para poder entrar allí. Sus padres son psiquiatras, esto es cierto. No sé si te ayudaron o no. Cuéntanos todo esto, por favor. ¿Por qué te metiste en estos líos siendo tan jovencico? Bueno, lo de los 8 años era... La gente se piensa que estaba aquí montando cosas. Era un puesto de limonada donde veraneaba. Bueno, un puesto de limonada, eso es un negocio. Lo que vemos en las películas, eso existe en España, en el Escorial, en la organización, los chavales, donde vendíamos limonada, golosinas y tal. Pero bueno, sí, yo creo que al final, o sea, no se trata de, muchas veces dice el joven emprendedor y tal, no se trata de levantarse una mañana y montar una empresa. Montar una empresa es una consecuencia de que tú has encontrado un problema, estás trabajando para solucionarlo y quizás en un momento te ves, como yo me vi más adelante, oye, pues que hace falta más gente y hay que contratar a gente, pues se crea una empresa, pero no es crear una empresa por crear una empresa, que es mucho lo que se dice ahora de, pues quiero hacer la nueva aplicación de móvil o la nueva cosa. Claro. Es tener una inquietud, una cosa concreta que en la que estás trabajando, que puede ser tan tonta como un puesto de limonada o una cosa un poco más seria, y crear la empresa es una cosa natural, igual que, bueno, pues Felipe trabaja en ONG o otras personas montan otro tipo de plataformas para poderlo lograr. Tú fíjate, y fíjense todos, cuando en el año 2012 se le entregó el premio a Javier, su empresa tenía 15 empleados. Hoy tiene 150 empleados. Es impresionante. Sí, no me lo creo ni yo. No te lo crees ni tú. La parte negativa es que eso le ha hecho perder a la novia. Y me ha dicho, no lo digas esto, pero bueno. El premio, gracias al premio te fuiste a San Francisco y eso provocó una ruptura. Pero bueno, has dado 150 puestos de trabajo. Eso es mucho mejor que tener una novia. No sufras, no sufras. Bueno. Sí, hombre. Bueno, a ver. Te lo agradecemos mucho más, evidentemente. 150 puestos de trabajo. Y ahora me comentabas, Javier, que estás iniciando una serie de gestiones para que los teléfonos móviles tengan más seguridad. Hace poco las noticias vimos aquellos actores de Hollywood a los que les habían robado los datos, etcétera, etcétera. Para evitar estas cosas, para que los móviles sean más seguros, estás trabajando tú. Sí, o sea, un poco para la condición de después del premio, o sea, cuando me dieron el premio empezaron, estamos haciendo cosas muy interesantes, pero una cosa muy pequeñita, casi familiar. Y luego cuando ocurre una cosa de estas nunca sabes el impacto que va a tener y no lo tuvo realmente hasta dentro de un tiempo cuando me tuve que ir a Estados Unidos para acabar mis estudios y a la vez estamos empezando allí. Gracias al premio conseguí un visado especial, que es complicado conseguir en Estados Unidos, pero me ayudó mucho. ¿Un visado especial como para premiados, para gente con algún tipo de...? No, bueno... ¿Hombre? Según mi pasaporte, para Estados Unidos soy un non-resident alien of extraordinary ability, que significa como alien de habilidades... No es nada. Vale. No es nada. Pensaba que había como visado, que pero soy premiado. Ponen alien, no sé por qué.
Pero realmente me ayudó a estar allí y dimos una vuelta, nos metimos en el mundo de la privacidad, que es un tema es apasionante y es increíble el impacto que tiene. Y ahora estamos trabajando en eso. Pero... Fíjate, ahora que se dice eso de que los jóvenes tienen que marchar fuera para emprender y para que sus negocios allí puedan ser desarrollados, tú parece que llevas la contraria, porque ahora precisamente, después de estar 2 años en San Francisco, ayer mismo, con las maletas que pesaban un montón, regresaste Ayer me mudé aquí, a España, sí. Y vas a Madrid y Sí, continuarás a Madrid. en Madrid. De momento sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué crees que es un buen momento, que es ahora mismo en España, al menos para tu negocio en concreto, para el tema de los móviles? Yo creo que, por una parte, el estilo de vida me gusta más aquí, aunque no viviré, o sea, viviré en distintas partes del mundo y luego ya veré dónde estaré, pero me di cuenta que mi empresa, que hemos acabado con oficinas en distintas partes del mundo, la parte que mejor funciona es la que está en España, que es de ingeniería, es de I+D, y toda la innovación, todos los ingenieros que estamos contratando están aquí. Entonces tenía más sentido para mí, mucho más, estar aquí, que es donde estamos creciendo, y no en San Francisco, donde, bueno, estamos ok, pero aquí es donde verdaderamente estamos empujando. No has vuelto a perder otra novia al volverte ni nada, ¿no? No, creo que no. Vale. Leticia, hola. Hola. Esta mujer es una violinista extraordinaria, tiene muchas cualidades positivas. Una es una sensibilidad fuera de lo común, algo que puede parecer obvio, ¿no? Alguien que toque el violín como ella parece una perogrullada decir que sí, que efectivamente es súper sensible, pero en su caso yo creo que está justificado decirlo y remarcarlo, porque una de las cosas que ella quiere hacer y en las que está trabajando es en el hecho de aprovechar, ahora lo cuentas tú mejor, yo te lo sirvo así de esta manera, aprovechar la emoción que se siente cuando un grupo de gente está escuchando algo que tú me decías tan celestial, aprovecharlo para algo terrenal, para ayudar a la gente a nivel más terrenal. Cuéntame. Bueno, ahora recientemente en mis últimos conciertos en Madrid surgió la oportunidad de colaborar con UNICEF, dedicando los conciertos y diciendo unas palabras entre medias de las obras que interpretaba, dedicando la música al recuerdo de los niños de Nepal. Y esta oportunidad para mí ha sido emocionante porque hace que la música, que ya de por sí es un universo fascinante que me ha mantenido ocupada y feliz durante muchos años, ¿no? Me hace darme cuenta que este lenguaje tan poderoso, este medio de comunicación tan fuerte como es la música, que es un lenguaje universal, puede realmente romper barreras y hacer que la gente se motive, se emocione por intentar trabajar por un mundo mejor, por cada uno, aportar su granito de arena. Y cuando hablamos con UNICEF de esta posibilidad, pues sobre todo nos dimos cuenta de que el momento de un concierto, sobre todo en un mundo como el de hoy, que hay tantas cosas de por medio, hay tanto estrés, no todos tenemos un momento tan celestial como puede ser un concierto de música clásica en el cual la música te envuelve, ¿no? y te hace encontrarte contigo mismo, con tus emociones, con tus miedos, con tus sensaciones, con tus vivencias, con tus sueños, con todo, ¿no? En estos momentos tan especiales para un ser humano pueden ser un momento realmente donde uno se sienta inspirado y motivado más que en cualquier otro momento del día para poder colaborar con causas como las de UNICEF, en ese caso fue Nepal, y bueno, pues me he dado cuenta que la música, que es algo tan fuera de este mundo tan celestial, tan sublime, tan mágica, ¿no? Pues realmente puede ser utilizada para intentar que este mundo sea mejor y mejor cada día, ¿no? Para impulsar sensaciones de este tipo. Tú con 13 años ya tenías una carrera internacional, lo cual es impresionante. Quiero decir con ello que cuando tú recibiste el premio ya eras una persona reconocida en tu trabajo, pero me comentabas también que el hecho de haber recibido ese premio te facilitó, tal vez debido a tu estado de ánimo, ¿no? Que te subió un poco el ánimo y eso te hizo cambiar un poco y te facilitó algunas cosas, como algunas grabaciones con Deutsche Grammophon, que eso debe ser lo mejor que le puede pasar a un músico, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió después de ese premio para que desembocara en
esas grabaciones, estos proyectos? Bueno, estos encuentros yo creo que todos nos damos cuenta que son realmente únicos en el sentido de que se concentra una energía que si uno la sabe aprovechar, pues se puede sentir muy inspirado por este momento, por el Fórum, ¿no? En el cual hay muchos jóvenes deseando ver que sí son posibles sus sueños, o por lo menos así lo veo yo. Cuando me dieron el premio fue un momento emocionante, sobre todo porque fue un momento más para mirar atrás y para ver todo el trabajo que llevo haciendo, todo lo que he logrado, que se me reconoce este trabajo, que es un camino que, aunque parezca imaginario, pues te lo reconocen, ¿no? Porque, bueno, vuelvo a repetir que la música clásica es un universo en el que uno se mete y se abstrae y no ve nada más allá, ¿no? Entonces, que ese momento de la entrega del premio fue muy importante para mí. También en el sentido, sobre todo en el sentido de que en este encuentro hubo algo que sí cambió dentro de mí en el sentido de que yo había participado siempre en proyectos de otras personas. Me llevaba un director de orquesta, una sala, un festival, para participar en sus proyectos, ¿no? Para tocar el concierto de Mozart con tal orquesta, para tocar con la Sinfónica de Viena el concierto de Shostakovich, pero nunca era una iniciativa propia mía, no, nunca era un proyecto que yo creaba desde el comienzo. Y yo creo que el Fórum realmente fue un momento de inflexión para mí, en el sentido que fue justo unos meses después cuando decidí crear o llevar a cabo un primer proyecto propio, ideado desde el comienzo por mí, y consiste básicamente en rescatar parte de nuestro patrimonio cultural. Resulta que el repertorio para violín español es casi desconocido en el mundo e incluso en España. Me di cuenta de que yo no conocía gran parte de nuestra cultura musical y que hay muchísimos españoles que todavía no la conocemos a fondo, ¿no? Y esto me parece un detalle importante, porque para conocernos, para saber quiénes somos, debemos conocer bien nuestra cultura. Para un músico es muy importante conocer bien la obra española, conocer nuestra lengua materna musical. Y bueno, pues me di cuenta que yo no la conocía, y no la conocía porque a mí no me la habían enseñado, tampoco no me la habían mostrado. Me di cuenta que había unos tesoros, unas joyas maravillosas por mostrar al mundo entero. Y bueno, pues al toparme con estas obras fue tan emocionante ver la belleza y la sonoridad única y las cualidades incomparables de este pedazo de nuestra cultura, que decidí, bueno, pues, contactar a la compañía discográfica más importante de siempre, que es la Deutsche Grammophon, el sello amarillo, y ellos se entusiasmaron con el proyecto. Luego, pues, obviamente hacía falta unos medios para llevar a cabo el proyecto. Me fui a hablar con la Fundación BBVA, y ellos también se montaron en el barco, y bueno, pues rápidamente, en unos meses, estaba ya el disco en el mercado, y bueno, está internacionalizado, y bueno, ha sido un gran éxito. También he tenido la oportunidad de mostrar estos tesoros nuestros, ¿no? Que antes eran totalmente desconocidos por las salas más importantes de Europa. Daba la casualidad que justo unos días antes de que me entregaran el premio Impulsa, que se llamaba en aquel entonces, en la Comunidad Europea me nominó artista Eco Rising Star, y bueno, esto conllevaba una gira por las salas más importantes de Europa, como el Musikverein de Viena, el Barbican Center de Londres, la Cité de la Musique de París, el Conservatorio de Ámsterdam, etcétera, etcétera. Y bueno, pues poco a poco he realizado una gira de 20 conciertos mostrando estas obras tan maravillosas de nuestra cultura que estaban ignoradas, y bueno, pues la verdad que es realmente un gran orgullo para mí poder mostrarlas. Tú tienes un hijo de 7 años que está aquí, David, que toca el violonchelo, que toca el piano. ¿Tú crees que y juega al rugby también, me has dicho? ¿Tú crees que las futuras generaciones de músicos entenderán
esta idea que tú has tenido, ¿no? Que es preciosa, ¿no? De aprovechar la emoción musical para arremangarse y hacer cosas, ¿no? No quedarse con la cosa estética puramente y mirarse el ombligo y decir, ostras, qué bonita es la estética, sino que sirva para algo. ¿Crees que en el futuro los músicos... Bueno, yo creo que la música en sí... Otra cosa es que yo lo haga... Cada cosa lleva su tiempo, tiene su momento, ¿no? Pero la música en sí es impulsada por grandes emociones, a veces por tragedias humanas, a veces por tragedias propias, ¿no? A veces a veces son una manera de revolucionarse. En muchas ocasiones hasta políticos la han usado como un arma muy importante, ¿no? para cambiar el mundo, para comenzar a cambiar el mundo. Entonces la música en sí ya te hace interiorizar ese tipo de sensaciones y ese tipo de deseos, te predispone. Sí, al ¿no? buen rollo y a ayudar. Felipe, ¿qué tal? Muy bien. Hablábamos del hijo de Leticia ahora, y este hombre que veis aquí sentado está a punto de ser padre de una niña. De hecho, estuvo a punto de no venir hoy porque su mujer está casi. Bueno, sí, es una parte de emociones compartirlo con un auditorio tan pequeño, ¿no? Sobre la posibilidad de ser padre. Oye, pero cuando tu hija sea mayor, te digo, oye, yo hablé de esto. Sí, delante de sus majestades. Sí, es algo que quedará para... Eso quedará para siempre. Tú en el año 2013 recibiste el Premio Princesa de Girona en la categoría de social. Cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo y cómo te ha cambiado el hecho de haber recibido ese premio, porque hay un cambio puramente visual, en el sentido de que yo te veo ahora más en programas de televisión, siempre que se aborda este asunto, estás tú, pero al margen de esta cosa puramente visual y tal, ¿en qué ha cambiado el premio? Pero sobre todo, cuéntanos qué es Itaca, qué es lo que hacéis, etcétera. Itaca es una organización, nosotros siempre le decimos que es la isla de sueños, ¿no? Yo creo que los premios, la institución, hizo que en el mapa, ¿no?, pudiéramos situar Papúa, pero también pudiéramos situar la Torrassa, l'Hospitalet. Y nos ayudó a visibilizar el trabajo de una organización de centenares que hay en el Estado español. Es decir, hay en Sant Boi, hay en Gijón, en Bilbao, en Madrid, hay muchas organizaciones que desde el anonimato, desde el silencio, están luchando por la garantía de derechos, ¿no?, y la igualdad de oportunidades. Itaca se deja la piel, ¿no?, a través de sus educadores, a través de sus profesionales y voluntarios, en generar oportunidades para niños, jóvenes y familias, ¿no? Y no lo hacemos solo, ¿no?, porque creemos que la comunidad no es solo pues, que nos pongamos ahí a trabajar, sino lo hacemos de forma coordinada con todos. Lo hacemos con los barrios, lo hacemos con la gente protagonista de los barrios, lo hacemos con las administraciones públicas, con las privadas. En definitiva, creemos que para solucionar el problema que desgraciadamente tenemos que decir, ¿no?, la pobreza infantil, es una responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Porque si nos ponemos a pensar de lo que dura la infancia, ¿no?, en la vida de un adulto, pues prácticamente es un latido, ¿no? Prácticamente en un pestañeo, ¿no?, nos pasa la infancia. Desgraciadamente la situación de crisis, la situación que estamos viviendo, hace que la infancia cada vez sea más pequeña, ¿no? Los niños tengan que madurar antes, los niños tienen que hacerse mayores antes, ¿no? Y eso yo creo que es una responsabilidad de todos, ¿no?, de todos los que estamos aquí. Seguramente cuando salimos por la puerta de casa conocemos situaciones de dificultad de muchísimas familias que lo están pasando mal. Y Itaca es esa isla de sueños, ¿no?, esa isla de la utopía, pero una utopía que queremos que se palpe, una utopía que queremos que se toque, ¿no?, de carne y hueso. Y ahí es lo que durante prácticamente 12 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año, pues no paramos, no cerramos, no hacemos vacaciones porque hay muchas familias que no hacen vacaciones. Exacto. Hay una frase muy gráfica que me ha impactado mucho, que me has comentado hace muy poco, ¿no?, que me decías, si son las 8 de la tarde y ves a unos niños jugando en una plaza, bueno, es normal. Pero si son las 10 de la noche y ves a esos mismos niños jugando en una plaza, ¡hey!, alerta, ¿no? Fijarse en estas cosas, ¿no?, en las que a veces no nos fijamos, vemos una plaza, vemos a niños jugando. Tenemos que estar todos como predispuestos a este tipo de
Es que es responsabilidad de todos, Juan Carlos. Es decir, seamos lo que seamos, periodistas, médicos, abogados, trabajemos en una tienda, seamos lo que seamos, es nuestra responsabilidad garantizar que los niños tengan todas las oportunidades, ¿no? Y que garanticemos la protección de la infancia. Yo creo que ese hecho, ¿no?, que un grupo de jóvenes hace aproximadamente 10 años, tomando un café en una plaza, nos hizo ver que estaban pasando muchas cosas. Y de hecho fue un hecho como ese donde pues, a Felipe, pero a 12 jóvenes, les hizo mover muchas cosas de dentro, ¿no? Que seguramente a la salida del cole no nos extrañaría ver situaciones de niños que están jugando solos en las plazas, en las calles, pero ¿qué pasa cuando pasan las horas y no tienen ningún referente adulto cuando salen del colegio? Ese es el punto, ¿no?, de inflexión donde nos hace pensar que tenemos que ir a la raíz del problema, ¿no? Claro. La conciliación familiar y laboral de muchas de nuestras familias que viven en Cataluña, en España, dificultan que se puedan hacer cargo de algo tan preciado como son los hijos, ¿no? Algo que queremos, que es nuestra vida, pues muchos están renunciando a eso porque necesitan garantizar cosas muy, muy básicas. Hay gente que está encadenando 3, 4 puestos de trabajo, ¿no?, para poder garantizar lo mínimo. Entonces esa es una de las también labores que nosotros desarrollamos. Nosotros estamos a la salida del cole. Seguramente en el vídeo pudisteis ver, ¿no?, cómo hace 2 años emocionaba. De hecho, emociona mucho. Yo pensé que no volvería a este escenario delante de tanta gente y es muy emocionante, ¿no?, poder hablar de lo que me cambió la vida, porque yo era un economista raro en la facultad y Itaca me cambió la vida. Me cambió la vida porque hizo que veas que tu compromiso con la sociedad va más allá de lo que seamos, va más allá del momento. Pero has visto cómo es importante. Te digo todo esto porque hace un rato este hombre me decía, de todos los que estaremos aquí, yo soy el que menos cosas tiene que decir, porque lo mío es un sitio muy pequeño y tal. Y Uriol te ha dicho, es impresionante estar allí en Itaca porque hay un montón de galletas, un montón de arroz, y van los niños a coger galletas, a coger... Oye, si eso no es importante, yo no sé qué es lo importante. Juan Carlos, una vez alguien que aprecio muchísimo me dijo, ¿no?, que lo bueno de los premios de esta institución es que puede visibilizar gente normal que hace cosas extraordinarias. Yo, más allá de la parte más personal, ¿no?, que era una categoría, el premio era una candidatura individual, es el premio a una institución que intenta hacer cosas extraordinarias cada día, pero sobre todo que le reconoce a héroes y heroínas invisibles, ¿no?, que son esos papás, esas mamás, esos educadores, esos voluntarios que en muchas instituciones de España, ¿no?, están trabajando por la igualdad de oportunidades. Y en Itaca, pues sí, pasan muchas cosas maravillosas, ¿no? Pasan agradecimientos que no tienen precio de muchos niños que gracias a programas, ¿no?, de garantía de refuerzo escolar pueden tener una oportunidad, gracias a programas de profesionalidad, certificados de profesionalidad, pueden tener su primer empleo. Muchas madres que están solas pueden tener una persona, un profesional que le pueda ayudar en la crianza de sus hijos, porque hay muchas familias que desgraciadamente no tienen red de apoyo. Por lo tanto, tener un profesional que más allá del título académico, sino tiene esa sensibilidad especial, pasan milagros. Yo siempre digo que somos afortunados porque tenemos la confianza de muchas personas adultas que confían en nosotros eso que más quieren, que son sus hijos, y sobre todo que juntos contribuimos a generar un cambio. Hay una frase que es preciosa, ¿no?, de Eduardo Galeano, que habla de eso precisamente, no como gente muy pequeñita haciendo cosas pequeñas en sitios pequeños, pero juntos no podemos cambiar el mundo. Por eso siempre digo, ¿no?, y siempre hablo de Uriol porque está muy lejos de Itaca, pero me siento muy identificado con lo que hace en Papúa, porque luchar contra la pobreza es una responsabilidad de todos, ¿no? Sea en Papúa, sea en La Torrasa, sea en cualquier sitio. Esa es nuestra responsabilidad y para eso nos debemos. Y gracias a estos premios estamos hoy aquí, delante de esta gente, explicando lo que es para nosotros nuestra vida. Me hubiera gustado... Me habría gustado tener mucho más tiempo, ha sido culpa mía porque me he enrollado formulando muchas preguntas, pero era inevitable. Me hubiese gustado que hablaseis entre vosotros, pero yo creo que ha sido muy bonito todo lo que habéis dicho. Y podemos concluir con una cosa que creo que es interesante. Hay muchas personas que por una cuestión puramente estadística no recibirán nunca este premio, aunque se lo merezcan, pero, ostras, es una cuestión estadística, no caben todos, ¿no? A lo mejor decir a esa gente que aunque uno no sea premiado,
igualmente se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y que aunque uno no haya recibido el superpremio precioso, dice, bueno, pero igualmente vamos a seguir luchando. Vosotros lo habéis hecho con premio, pero sin premio también se puede hacer. Cuesta más, es evidente, pero se puede hacer. Un aplauso para estos amigos que son encantadores. Muchas gracias. Gracias.